Este es un juego que espero con ansias. Por un lado, me siento increíblemente feliz de que ya estemos a nada de que el juego salga, pero por el otro, lamentablemente no podré sacar más videos del mismo. Me hubiera gustado hablar sobre la jugabilidad y las mecánicas que podemos ver y lo que podemos esperar, indagar en una que otra cosa más, pero ya no tengo tiempo suficiente, así que solo hablaré de lo que más me importa hablar antes de que salga el juego. En este video vamos a explorar lo siguiente: ¿qué versión del juego me conviene comprar? ¿Qué tan exigentes son los requisitos para PC? Y por supuesto, ¿qué contenido voy a sacar una vez que haya salido el juego? Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Para aquellos que aún no compren el juego y sigan indecisos sobre cuál versión comprar, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, olviden lo de que el pase de batalla solo tienen más muertes y ya. Si bien es cierto que es una falta muy grande no haber incluido este contenido en la versión estándar, tampoco es que la gente compre el juego para pasársela muriendo siempre ni nada por el estilo. Que igual y puede que esas nuevas animaciones sean debido a un nuevo mapa con el que se puede interactuar más para matar a los enemigos. Mapa que, como veremos más adelante, está confirmado que viene. Pero independientemente de cuál versión compren o de si está mal o bien, siendo realistas, nadie va a ver todas las muertes en su primera partida, ni mucho menos. Es algo que realmente no afecta nada, pero a la gente le gusta hacer escándalo. Segundo, ¿qué más trae el pase de temporada? Pues vendrán básicamente varias skins como es de costumbre, así que desde aquí ya puedes ir viendo si gastas más dinero solo por algo que es meramente cosmético. Pero luego de estos vienen tres cosas que sí que son más interesantes que algo mal implementado por los desarrolladores y mal expresados por la comunidad, como lo son las muertes. Me refiero a dos modos de juego extra y uno o más DLCs, no estoy seguro de cuántos son en sí. Es en estos últimos tres contenidos en donde ustedes deberían pensar bien si vale o no la pena la versión deluxe del juego. Y sí, nuevamente, estos modos de juego deberían venir en la versión estándar, pero no sirve de nada reprochar por eso ahora. Primero tenemos el Contagion Bundle, el cual es básicamente el modo imposible de Dead Space 3. No recuerdo si también este modo aparecía en los demás Dead Space, pero es literalmente lo mismo, y no es algo de sorprender considerando que ambos juegos comparten el mismo creador. Ahora, ¿en qué consiste este modo de juego? Pues básicamente es jugar la campaña en la dificultad más alta, con menos loot y con una permadeath, es decir, una vez que te maten no hay segunda oportunidad, tu partida se borra y ya está. Como dije, este modo también estaba en Dead Space 3, aunque muchos lo único que hacían era guardar una copia en una memoria y ya está, pero bueno. El segundo modo de juego es uno que a mí personalmente sí que me llamó muchísimo la atención, y hasta donde yo entendí es básicamente un modo horda. La descripción nos dice que esto será en un área que no vemos a lo largo de la campaña, y que debemos de sobrevivir a olas de enemigos. Además de esto, podremos recoger créditos y podremos mejorar o fabricar armas para sobrevivir lo que podamos. Siempre que un videojuego tiene un modo o es, en esencia, rejugable, con eso tengo más que suficiente para comprarlo. Juegos como Minecraft, Raft, Satisfactory o Unturnet son juegos súper rejugables, con los que siempre me vicié. Y reviviendo más el pasado, otro modo al que le dediqué muchísimas horas de juego obviamente, fue el modo horda de Gears of War 3. Yo sé que más de uno aquí también se perdió tardes enteras jugando ese modo de juego, así que creo que me entienden. Yo personalmente jugué los 3 Dead Space y la saga de hecho tiene un lugar muy importante en mi corazón, pero jamás jugué el modo imposible porque recuerdo que cuando me pasé la tercera entrega en el modo clásico, me quedé atorado horriblemente en una parte. Me pasé varias horas en una parte donde para mi suerte llegué sin mucha munición, ni buenas armas, ni nada. Quedé tan frustrado que tan solo de leer la descripción de ese modo dije no, y pues nunca lo jugué. Así que yo no me compré la versión deluxe por el modo Contagion, pero sí que me lo compré por el modo Riot, que es el de la horda. Aparte de esto se hace mención de un DLC, aunque no sé si sean más. El caso es que hasta donde sé, estos o este DLC no van a salir a la par del juego, sino que saldrá en un periodo de 4 años después al estreno del juego, periodo en que se desarrolla el contenido y además supongo yo se le dará atención al juego por si hay bugs o esas cosas típicas que suelen pasar. Siendo contenido totalmente nuevo y que obviamente para nosotros pues solo tocará descargar y nada más. La diferencia entre la versión normal del juego y la versión deluxe son unos 260 pesos mexicanos. Si tenemos en cuenta que un DLC normalmente cuesta poco más de 300, muy probablemente salga más barato comprar la versión deluxe y tener ese o esos DLCs que comprarlos después cuando salgan a un precio más caro. Pero claro, todo esto es pura especulación, así que solo piénsenlo bien.
La verdad es que me sorprende que sean algo accesibles para la tendencia de los juegos de ahora. ¿Recuerdan el video de Atomic Heart que hice en donde hablaba de las especificaciones técnicas? Pues en los comentarios de dicho video ya les puse una pequeña disculpa y explicación porque cometí un error al analizar estos datos. Y de eso vamos a hablar ahora. Tal y como les comenté en ese video, el hecho de que sea serie 10 no significa que sea de gama baja. No recordaba que a veces lo más importante es la segunda numeración más que la primera. Una 1080 viene siendo la equivalente a una 2060 o 2070. Solo busquen las comparaciones en YouTube. La tendencia que mencioné antes se refiere a que como requisitos recomendados los juegos están utilizando una 2070 o equivalentes, como la 1080, pero juegos que utilizan estos requisitos de una 2070 como Halo Infinite o Scorn, por ejemplo, yo los jugué y los juego con una 2060, con todo en lo más alto. Con Halo sí que tengo que bajar de ultra a alto unas 2 o 3 especificaciones, pero no precisamente porque la tarjeta no soporte el juego, sino porque la memoria de 6 GB de la tarjeta no le dan abasto. Aún así estos juegos van a 60 FPS estables e incluso más. Halo me va a 72 FPS estables y no sube más realmente porque lo limita mi monitor. Además, Halo me va a estos 72 FPS en stream, y Scorn también me lo pasé en su totalidad en directo y como recordarán todo me fue de manera muy fluida. Sí, todo en alto. Lo que quiero decir con todo esto es que los juegos están pidiendo como requisitos recomendados una 2070 o equivalentes, pero se pueden jugar con una tarjeta ligeramente inferior sin ningún problema. Si The Callisto Protocol está pidiendo una 2060 como recomendado, puede que estén siendo un poco más optimistas o simplemente el juego está mucho mejor optimizado que muchos otros y podamos jugarlo a 1080 con 60 FPS con una gráfica ligeramente menor a una 2060. Así que creo que varios vamos a poder disfrutar perfectamente de este juego como se debe sin tener especificaciones de la NASA. Por último, lo más importante para mí en cuanto a mi canal, recuerden que el juego se estrena este viernes 2 de diciembre y aunque no podré acompañarlos durante toda la mañana y tarde debido a un congreso, sí que quiero estrenarme a como dé lugar el juego ese mismo día, así que estaría estrenando el juego en Twitch por la noche entre un rango de horas de las 9 a las 11 de la noche. Lo único que tienen que hacer para estar pendientes y poder disfrutar del juego conmigo es unirse a mi Discord. Ahí les estaré diciendo cuándo empezaré con el juego, el link siempre está en la descripción, pero se las dejaré también en la caja de comentarios para que puedan acceder con más facilidad. Sin embargo, esto no es de lo que quiero hablar principalmente. Lo que quiero explicar es qué tanto contenido pienso sacar sobre el juego. Y la verdad es que no mucho. Tengo muchas ansias de probarlo y sé que nos va a ofrecer una gran historia, pero también sé que este tipo de juegos que ya tienen su historia y solo es prestar atención y que además parte de la historia se encuentra en coleccionables, pues no son mi tipo. Y ojo, para hacerles video, porque sí que me gusta jugarlos. Esto es porque yo me tomo mucho más tiempo en jugarlo, porque no tengo tanto tiempo como otros de terminármelo en un solo día. No soy tan observador la verdad y pues los coleccionables jamás los encuentro por mí mismo. Generalmente para cuando yo termino el juego ya hay varios videos en YouTube con todas las cinemáticas, coleccionables, historia resumida y demás. Y no me gusta hacer lo que los demás, así que pues es menos contenido que puedo abarcar. Lo único que tengo planeado es hacerle su reseña, el contenido que probablemente venga en el o los DLCs y sí sería mejor una secuela o precuela del juego. Pero fuera de esto, a menos que el juego sí que me dé cosas de qué hablar sobre su lore, pues lo haré. Pero en primera instancia que sepan que no hay mucho contenido que vaya a poder abarcar sobre este juego. Y ahora sí mi gente, muchas gracias por llegar hasta aquí, en verdad lo aprecio muchísimo. No olviden que los voy a estar esperando en mi Twitch el viernes 2 de diciembre para estrenarnos el juego. Y tampoco se olviden de hacer ejercicio y tomar agua. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.